3 del libro de Apocalipsis, versículos 8 al 10. Vamos a leerlo para que así tomen ustedes sus lugares. Capítulo 3, estamos hablando de el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. Cuidado, esto es precioso. Dios abrió una puerta delante de nosotros, impresionante, la cual ninguno puede cerrar. Porque tú tienes un poco de potencia o de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto es precioso, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Muy bien, pueden tomar sus lugares y vamos en esta preciosa tarde a meternos dentro del ambiente de la palabra de Dios en esta noche, para que podamos en este día disfrutar de las bendiciones de Dios que tiene siempre con su palabra de poder para las vidas y para los corazones. Comienza diciendo: yo conozco tus obras. Esto es interesante, la palabra conozco, esto es algo que podemos analizar en esta noche, es la palabra del griego eido, E-Y-D-O, y significa percibir con la vista. Cuando Dios dice, yo conozco tus obras, digámoslo, Él está percibiendo, Él está viendo, Él está atento. O sea, yo he visto, dice Dios, y estoy también consciente de todo lo que haces. Básicamente es lo que realmente está tratando de decir. Yo conozco tus obras, conozco lo que haces, lo que ves, lo que tocas, lo que comes, las horas que duermes, las veces que adoras, las veces que lees la Biblia. Yo conozco todo, absolutamente de ti. Esto es interesante porque eso significa que estamos delante de un Dios del que no podemos escondernos, y que todas nuestras obras están delante de Él, y dice la Biblia que algún día Él va a exponer cada una de nuestras obras. Está bien. Ahora Cristo, al decirnos, decíamos, el que tiene la llave de David, y vimos más bien en nuestro mensaje anterior que se trata de las llaves de la salvación y las bendiciones eternas que Dios tiene preparada para sus hijos. Y es que Él es el que abre las puertas. Y nos dice que en este tiempo, ahora, en el tiempo que estamos viviendo, hay una puerta abierta. Cuando dice hay una puerta abierta, significa o está indicando la admisión o el acceso al que nosotros tenemos para poder entrar al reino de los cielos. Digamos que esta es la gran oportunidad que Dios le dio al mundo cuando se abrió una puerta de salvación. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está hablando que Él es la admisión, Él es la entrada a ese reino, y también significa una oportunidad para el servicio. Escuche, esto también es importantísimo poder comprender. En Primera de Corintios capítulo 16, quiero que ustedes vayan conmigo, Primera de Corintios 16, 9.
Vamos a ver algo interesante aquí que escribió el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Aquí vemos que Pablo está hablando de una oportunidad que se le abrió para el servicio a Dios. O pudiéramos por eso decir que también significa que aquí hay una puerta abierta, significa hay una oportunidad para que te desarrolles, para que prediques, para que te des a conocer al mundo como un testigo de Jesucristo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de una puerta abierta, de una oportunidad para predicar el evangelio. Esto es importante que nosotros como hijos de Dios lo podamos comprender. Tenemos la oportunidad o una puerta abierta para poder predicar el evangelio a todas las criaturas. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos, está hablando precisamente de una puerta abierta, de una puerta de oportunidad para predicar el evangelio. Me seréis testigos. La palabra testigos viene del griego martureo y significa, lo he dicho en otras ocasiones, mártir. Entonces Dios no solamente nos da la oportunidad de que obtengamos la salvación, sino que también nos da la oportunidad de padecer por Él. Y esto es algo que nosotros podemos comprenderlo ahora nos damos cuenta. Cuando Cristo llamó al apóstol Pablo, dijo, ¿qué fue lo primero que dijo Dios de Pablo? ¿Qué fue lo primero que dijo que le iba a enseñar? Vean, esto es interesante porque cualquiera que quiera vivir, dice la Biblia, santa y piamente en esta tierra va a tener que sufrir persecución, o pudiéramos decir adversidad. Tenemos una adversidad no solamente física, sino que también estamos enfrentándonos a un mundo de inmoralidad en el que nosotros estamos aquí practicando la santidad de Dios y estamos oponiéndonos a la inmoralidad, estamos oponiéndonos a la injusticia, y eso nos causa fricción y dolor en nuestro espíritu. Cuando se abre esta puerta de oportunidad, está hablando de que se abre una gran puerta de poder servir en el reino de Dios para predicar el evangelio. Y dice Pablo que a pesar de la oposición, la puerta para recibir el evangelio estaba abierta, completamente abierta. O sea que cuando se te abre una puerta de oportunidad en tu trabajo, en la tienda, en el taller, al que está a tu lado o en tu vecindario, Dios te abre una puerta y te da toda la oportunidad para que también tú seas un testigo fiel de Jesucristo. Eso significa entonces que Dios todos los días, absolutamente todos los días, nos prepara oportunidades para que nosotros hablemos de Él. Esto necesitamos comprenderlo para que nos demos cuenta de la importancia que tiene que las puertas de oportunidades que Dios nos abre, nos las da para que las aprovechemos. A lo mejor te dio quizás la oportunidad de hablarle a alguien hace 2 semanas. A lo mejor hace una semana también se te abrió otra puerta de oportunidad para hablarle a otra persona, o a lo mejor hoy se te volvió a abrir otra puerta de oportunidad, pero no has aprovechado esas oportunidades que Dios te está dando para predicar el evangelio y para que seas un verdadero testigo de Él. Quizás estuviste cerca de alguien que te dio Dios la oportunidad, te abrió una puerta y no le dijiste absolutamente nada, o a lo mejor hasta te da pena decir que eres cristiano. Esa oportunidad se cuenta en el cielo como una tacha, como una X. Pum, pum, le di una oportunidad hoy y le voy a poner una X. Quizás 2,
3 o 4 veces, ¿cuántas X llevas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas X? Porque nunca le hablas a nadie de Cristo. Y llega el momento en que Dios cierra las puertas y las oportunidades. Llega el momento en que Dios ya deja absolutamente todo eso en paz. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienzas a rezagarte y comienzas a que tu espíritu se endurezca y que ya se te haga hasta difícil decir que eres cristiano o testificar de Dios o decir yo soy cristiano para la gloria de Dios o yo soy un predicador, yo soy un hijo de Dios que fue salvado cuando conoció a Jesucristo. O sea que desde el momento en que Dios te cierra las puertas y dejas ya de ser una lámpara, dejas de ser un candelero, dejas de ser la luz, dejas de ser la sal de la tierra. Y los cristianos somos la única luz en este mundo porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No existe luz en otro lugar sino solamente en la iglesia de Jesucristo. Ustedes y yo somos una iglesia y una lámpara. No se pone debajo de la mesa para que alumbre, sino antes al contrario, una lámpara se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando Dios nos da oportunidades de predicar el evangelio, nos está dando oportunidades de ser luz. Y de que esta luz brille y que de esta luz sea conocida de todos, de que esta luz realmente alumbre a aquellos que están en tinieblas, porque el mundo nos necesita, hijos de Dios. Hay mucha gente sufriendo sin Jesucristo. Necesitamos decirles, yo tengo la solución para tu vida. Tú estás triste, estás pasando por una situación, conozco la solución. La solución es Jesucristo, al que me dio la salvación, al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo estoy dándole la gloria, la honra y el honor todos los días de mi vida. Tenemos que tener cuidado de que esa lámpara, acuérdense que Dios dijo, quitaré el candelero de tu lugar si no alumbres. Si dejas de dar testimonio y no ganas ninguna sola alma para el reino de los cielos, para Jesucristo. Quiere decir entonces que es nuestro deber, como lo dice Pablo, llevar las buenas nuevas a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que no salen de su caparazón al mundo. No quieren ser testigos de Cristo. Cuando Cristo nos dijo que nosotros seríamos testigos de Él. Escuchen, cuando dijo Jesús esto, estaba hablando de algo precioso que quiere hacer con nosotros. Quiere convertirnos en testigos suyos, en personas que hablamos de Jesús, en personas que cada vez que Dios nos da la oportunidad de darle un vaso de agua a un necesitado, que se lo demos. Cuando haya alguien triste, cuando haya alguien que no encuentre la salida, cuando haya alguien que está pasando por una situación difícil, tú puedes identificarte y decir claramente, yo tengo lo que tú necesitas. Yo tengo lo que tú estás buscando. ¿Saben ustedes que las personas más felices en la tierra son las que salen fuera de su personalidad? O sea, son aquellas personas que salen fuera de su ego. Las personas más felices son aquellas que salen fuera de sus propios intereses. Aquellos que salen de aquello que solamente me beneficia a mí. Mientras que hoy un mundo perdido, un mundo necesitado, está esperando que alguien le hable del amor que Cristo nos dio a nosotros. Cuando entendamos que necesitamos salir fuera de nuestra personalidad, de nuestro ego, de nuestros propios intereses, de lo que a mí me conviene o de lo que es mío y de lo que solamente es para mí, si no sales de ese caparazón, entonces quiere decir
que has realmente dejado de ser un testigo de Jesucristo. Has entrado, quiero decirte, en las puertas y en las oportunidades que Dios abre. Piénsalo en esta noche. Vamos a ver algo muy importante para poder comprender esto. Por eso pregunto que si realmente tú has entrado y has abierto las puertas, cuando has visto las puertas abiertas de las oportunidades. Aleluya. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra. Por eso la pregunta que les hacía. ¿Realmente estás tú, digamos, con un pensamiento similar al que el apóstol Pablo está diciendo, orando juntamente por nosotros para que el Señor abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual, dice Pablo, aún estoy preso? O sea, una puerta significa una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para los de afuera. Para los que todavía no se han entregado a Cristo. Cuando dice para los de afuera, esto se refiere a los incrédulos. Y nosotros, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, debemos de estar viviendo de tal manera que tenemos que establecer con solidez la credulidad, la fe y la constancia. O sea, tenemos que establecer la credibilidad de la fe en Cristo para que aprovechemos al máximo todas las oportunidades de evangelizar, que a lo mejor se han perdido por completo. Tenemos nosotros que a través de esta forma incendiar las ciudades donde vivimos. Incendiar esta ciudad, llenándola con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 9, donde estamos, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 9. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La palabra sinagoga del griego es la palabra sinagoge y significa lugar de reunión o de asamblea. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta mentalidad del reino para poder no solamente predicar el evangelio, sino que también cuidar de que no exista dentro de nuestras vidas un espíritu de mentira, de falsedad, un espíritu de que aparentemente eres un gran cristiano, pero realmente no lo eres? Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol. La palabra que estamos estudiando es la palabra sinagoga, que significa, decíamos, lugar de reunión o asamblea. Y la iglesia es algo totalmente diferente. Es la palabra eclesia y significa sacados fuera. Vamos a hacer aquí la definición para poder comprender lo que está diciendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, o cuál es el mensaje que Cristo está enviándole a su iglesia. Lo primero es, o sea, un lugar de reunión o una asamblea, mientras que eclesia, sacados fuera, o sea, un grupo de personas que fueron sacados del mundo. Estamos hablando espiritualmente. Fuimos sacados del mundo para poder vivir para Cristo. Esto es la iglesia. Mientras que sinagoga es un lugar de reunión, o pudiéramos decir un lugar donde se reúnen religiosos
donde se reúnen satanistas, donde se reúnen judíos. Y Cristo por segunda ocasión nos está diciendo esto. ¿Se recuerdan dónde nos lo había mencionado? Capítulo 2, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Esta pudiéramos decir que es la segunda ocasión en que Jesús nos habla de esto, y tenemos que ahora poner mucho más atención, porque dice que hay sinagogas de Satanás dentro de la iglesia. Pero ¿cómo puede suceder eso? En Apocalipsis 2:9 vimos que en Esmirna también les dijo estas palabras a Jesús, a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué significa esto? Vamos a tratar de comprenderlo. La palabra judío, que viene de la palabra Judá y significa alabanza. Y por el simple hecho de que pertenecer a la nación de Israel o pertenecer a la descendencia de Abraham, muchos se jactaban. Los religiosos del tiempo de Jesucristo se jactaban de que ellos eran la simiente de Abraham, y porque pensaban, o porque simplemente pertenecían a la simiente de Abraham, pensaban que tenían la autoridad espiritual suficiente para poder confrontar a Jesucristo. Síganme, porque esto es interesante. Ahora, pensaban que porque descendían de Abraham ya eran salvos, y que pertenecían al pacto de Dios. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchos creen que porque se bautizaron o porque van a una iglesia ya tienen la salvación, pero la salvación es un proceso en el que nos vamos regenerando todos los días, y es un proceso que no termina nunca en nuestras vidas, porque hasta en el reino de los cielos vamos a estar siendo progresivas, en un ambiente progresivo, aunque reinemos con Jesús. En el libro de Romanos, quiero que ustedes vayan al libro de Romanos conmigo, capítulo 2. Vamos a leer Romanos 2, versículo 28 y versículo 29 del capítulo 2 del libro de los Romanos. Vean ustedes, capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne. Digámoslo de esta manera, no son necesariamente los que entran al reino de Dios los que se circuncidan físicamente, porque era parte de la ley de Moisés. Y luego sigue diciendo, mas es judío el que lo es en el interior. No es por jactancia, no es porque yo pertenezco a la simiente de Abraham, como lo hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Pero Jesús los reprendía y les decía, lo importante está en el interior, porque si fueran hijos de Abraham, ustedes actuarían como Abraham, y las obras de Abraham hicieran, pero hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era solamente una jactancia, o es decir, pues yo soy cristiano simplemente porque voy a una iglesia, sino no, el cristianismo es una práctica continua, es una continua santificación, es un continuo proceso en el que nosotros hemos entrado cuando nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estamos conscientes que es un proceso que nunca se va a terminar mientras estemos aquí en la tierra. Nunca seremos lo suficientemente fuertes para decir que no necesitamos a Jesucristo. Con eso les digo todo, ahí no más. Y no se desanimen, porque esto es lo mejor que podemos hacer. Mas el judío no es el que lo es, mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Escuchen, la alabanza del cual no es de los hombres, sino que es algo que viene enteramente de Dios.
En otras palabras, Pablo está diciendo, no es judío el que lo es por fuera exteriormente y se circuncida, sino que es judío el que pertenece al pueblo de Dios, el que lo es en lo interior, el que lo es en el espíritu. Y en todas las iglesias existen grupos que actúan como si no fueran cristianos. Aleluya. Y hay grupitos que se juntan, 5 o 6 personas por ahí, y escuchen, Santiago tiene un consejo muy importante que darnos. ¿Verdad que sucede mucho eso en las iglesias? ¿Verdad? O sea, hay un grupito que se sienta y no vamos a dejar que entre aquí la chusma, y si vienen nos retiramos, nos apartamos, y si vienen a acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que tenemos que cuidar dentro de la iglesia. Romanos capítulo 3, versículo 14. Vean ustedes, estamos con Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 14. Aquí necesitamos entender algo muy interesante. Libro de Santiago capítulo 3, se lo quitaron a mi Biblia, yo creo. 3:14. Fíjense ustedes lo interesante de lo que está diciendo Santiago aquí. Vamos a ver. Comienza diciendo, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, es animal, dice la versión antigua, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación, escuchen, y toda obra perversa. Toda obra perversa, más la sabiduría, versículo 17, que es de lo alto, primeramente es pura, no existe la amargura. No existe la diferencia, no existe nomás nosotros, ok, y a este círculo no entra nadie. ¡Aleluya! Y si ya estén cerca, quédense todos callados. Ya cuando se vaya, seguimos, ¿verdad? Haciendo nuestro trabajito. Esto es exactamente lo que sucedía en la iglesia de Filadelfia. La sabiduría que es de Dios primeramente es pura, después pacífica, escuchen, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. No es juzgadora ni fingida. Si ese grupo de personas están celosos, hay amargura. Están criticando a alguien, están hablando mal de alguien, salte de ese grupo. Salte inmediatamente de ese grupo porque te van a contaminar. Si alguien, oiga, si se acerca a alguien, este grupo siempre tiene esa tendencia, ¿no? Si se acerca a alguien, le hacemos el fuchi, le ponemos cara de amargura para que se vaya y que no oiga. Oiga, esto realmente quiero decirle, no es de Dios, porque eso es exactamente lo que sucede y lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Filadelfia. Había este grupo que eran, escuchen, una sinagoga, un lugar de reunión de Satanás, porque eran puros chismosos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y estamos, hermanos? Gracias a Dios que aquí no pasa eso. La jactancia es, somos judíos porque venimos de Abraham, pero no eran ni siquiera nacidos de nuevo. Fíjese bien la importancia que tiene esto. Quizás pueda suceder eso y
claro, porque es parte del proceso. Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, Juan 8:39, reprendiendo esa actitud que ellos tenían, harían las obras de Abraham. O actuarían como Abraham actuó. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasa? Que este grupo de personas siempre atacan a los que viven cerca de Jesucristo. Los de Saúl le mandan flechas a los de David. Los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Es una lucha constante con la que nosotros tenemos que estar constantemente luchando para que la obra de Dios pueda continuar hacia adelante. Así es, los de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Escuchen lo que escribió Salomón en Proverbios, capítulo 28, versículo 4. Fíjense bien lo que dijo Salomón. Los que dejan la ley o los que dejan de seguir a Jesús alaban a los impíos. Mas los que la guardan o los que están en la santificación, los que están guardando la palabra de Dios, contenderán con ellos. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No existe la comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, si alguno de ustedes se está aventando flechas y lanzas y atacando a los hermanos, ten cuidado. Quiere decir que a lo mejor perteneces al grupo de Saúl. Esto es algo que necesitamos entender. David realmente crecía porque estaba haciendo lo correcto. Aquí es donde está el peligro precisamente de cuidar que esos grupos, esa sinagoga de Satanás, esa reunión que puede estar en contra de lo que está haciendo la obra de Dios, puede causarle daño a la obra de Dios, pero mientras más atacaba Saúl a David, David crecía más. De tal manera que llegó el momento en que le compusieron un canto a David. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es algo que se puede ver en aquellos que aman a Dios. Y cuando dijeron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿cómo? 9 veces más que yo, y comenzó a llenarse de envidia. Pero no se trata de David, se trata de la obra de Dios. No se trata del que ama a Jesucristo, se trata de la obra de Dios. Entre más te atacan, más creces. Entre más adversidad hay, más creces. ¿Por qué? Porque se trata de la obra de Dios. Dios está haciendo una obra maravillosa en aquellos que le aman. Pero sin embargo, cuando hay este tipo de envidia, cuando hay este tipo de situaciones en que pues ahora Saúl se sentía desterrado como rey y se sentía amargado, encorajinado, lo quería matar, pero sin embargo Dios lo bendecía y lo prosperaba. Los que están en el Espíritu, escúchame bien, son incapaces de tirar lanzas. Es más, David fue hasta donde estaba Saúl y le cortó un pedazo de su capa y le puso una espada allí clavada. ¿Por qué? Porque le estaba demostrando, yo no soy como tú. Sí, así es. Yo no lanzo espadas porque tengo el temor de Dios. Porque el Espíritu Santo está en mi vida y no puedo, yo no soy capaz de hacerle daño a nadie. Yo no soy capaz de criticar a nadie. Yo no soy capaz de llenarme de amargura y comenzar a juzgar a los demás. No soy así, porque el Espíritu Santo que está en mi corazón me constriñe, me enseña, me dice y me guía y me dice, no debes de lanzarle lanzas porque tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros.
Por eso los que están en el Espíritu son incapaces de lanzarle lanzas y agredir y atacar a sus hermanos. Yo creo que con esa lección sería suficiente. Pero vamos al versículo 10, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3, 10. Mas has guardado la palabra de mi paciencia, o porque has guardado la palabra de mi paciencia. Escuchen, aquí está la exaltación de aquellos que realmente aman a Jesucristo. Y guardar la palabra significa cuidar todas las áreas de mi vida espiritual. Todas, absolutamente todas, incluido lo que estábamos hablando, lo que el Espíritu Santo nos estaba hablando anteriormente. Cristo le da una promesa a la iglesia, es una promesa condicional. Cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra paciencia es la palabra griega hipomone y significa permanecer debajo de. Se puede traducir de esta manera: aguantar, permanecer. Por cuanto has permanecido. Fíjense bien lo que está diciendo aquí el Cristo a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has permanecido debajo de la crítica, por cuanto has permanecido, aunque estés en presiones, por cuanto has permanecido, porque has resistido, porque has aguantado. Y esto puede ser que haya sucedido a lo mejor en tu vida por muchos años, que aunque estés pasando por tribulaciones, por angustias, por críticas, por presiones, estamos avanzando contentos, con gozo, con alegría de poder ser participantes de cargar la cruz de Jesucristo. Qué diferencia, ¿verdad? La cruz de Cristo no es capaz de amargarnos. Antes, al contrario. La cruz de Cristo, o las presiones o las tribulaciones, lejos de sacarnos de Jesús, como que nos impulsan a seguir más a Jesús. Dice la Biblia que los apóstoles al principio tenían en sus vidas por sumo gozo. Fíjense ustedes, sumo gozo de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Quiere decir entonces que Dios, cuando nos mete en alguna tribulación, en una prueba, nos da también la sabiduría, la capacidad y el entendimiento para que entendamos que es un asunto de Él. Si no hubiera Job tenido esta sabiduría, esta capacidad y este entendimiento para entender que todo lo que le estaba pasando era de parte de Dios, se hubiera amargado en contra de Dios, como su mujer. ¿Qué dijo su mujer? Maldice a tu Dios y muérete junto con tu Dios. Ahí nos vemos. Pensó que le iba a rogar. Pero sin embargo vemos que tuvo que tener la sabiduría, la capacidad y el entendimiento. Cuando tú tienes la sabiduría, la capacidad y el entendimiento que lo que estás pasando es por causa de Cristo, no vas a decir, pues yo ya le pedí a Cristo muchas veces y no me oyó, así que mejor ya ni voy a la iglesia. Entonces quiere decir que no entendiste el plan de Dios, no tuviste la paciencia, no pudiste permanecer, no tuviste la capacidad de que aunque haya presiones, no pudiste aguantar ni pudiste estar fuerte ante la crítica, la presión y las situaciones de la vida. Por eso es que nosotros vemos que finalmente Dios bendijo a Job de una manera impresionante. ¿Por qué?
Porque aparte de que estaba sufriendo una gran calamidad, todavía llegaron 3 cuates a visitarlo y a estarlo mortificando. ¿Qué se me hace que andabas por ahí? Porque todo lo que le sucede a veces a los cristianos lo quieren inmediatamente canalizar como que si estuviera pecando. ¿Verdad que sí? Le está pasando eso por rebelde, por andar allá, y esto y que el otro, y tú, ¿cómo sabes? No siempre lo que sufren los cristianos está relacionado con el pecado. No siempre lo que pasamos está relacionado con el pecado. Es que Dios también prueba nuestra fe. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. Dios quiere saber de qué estás hecho, a ver cuánto puedes aguantar. Por eso Pablo estaba convencido: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni cuchillo, ni persecución, ni desnudez, ni absolutamente nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni el futuro, ni el porvenir, nada, dijo Pablo, me va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque sabía en quién había creído. ¿Saben qué llegó a decir Job? Fíjense ustedes las convicciones y la sabiduría y la capacidad que entendía para saber que todo lo que estaba pasando era por Dios. Dijo: si Él me quiere matar, que me mate, pero no dejaré de confiar en Él. Este es, pudiéramos decir, la cúspide de la confianza y de la fe y de todo lo que tiene que ver con el servicio que le estamos dando a nuestro Dios. Contentos, alegres de cargar la cruz de Cristo. Quiere decir entonces que es importantísimo ser pacientes. Porque a estos, dice la Biblia, los va a guardar de la ira que viene sobre todo el mundo. Jesús dijo: oren, oren y oren, velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y que podamos estar en pie delante de nuestro Dios. Oren para que estén fuertes, para que tengan paciencia, para que aguanten, para que permanezcan, para que estén delante o en pie delante de Cristo Jesús en el día de su venida. Cuando Cristo dice que nos va a librar de la hora de la prueba es la palabra peirosmos y significa adversidad, significa presión, significa angustia. En Mateo 24:21, Jesús habló de que vendría sobre el mundo un periodo de presión, de angustia, de prueba sobre la tierra como jamás nunca el hombre la ha experimentado. Es increíble lo que viene. O sea que Cristo hace una descripción de un acontecimiento futuro que por un tiempo breve someterá al mundo entero, y se refiere al tiempo de la gran tribulación, el periodo de 7 años marcado en la Biblia para completar las 70 semanas de Daniel. Este periodo de tiempo de 7 años, que está dividido como en una semana, está claramente establecido Daniel 12, donde dice que en la semana 69 se le quita la vida al Mesías, pero queda una semana en la que Dios va a hacer un trato especial con el pueblo de Israel. Esto antes de que venga el reino milenial de Cristo. Esto será consumado y se caracteriza como la descarga de la justa, divina y gloriosa justicia de Dios sobre todo el mundo. Y dice la Biblia que en la segunda mitad de este periodo de 7 años comienza algo realmente increíble, espeluznante, la gran tribulación. Y dice: yo te guardaré
te guardaré. Esto quiere decir que esto apoya el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Eso quiere decir que apañará la presa, la apañará y nadie se la quitará. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que soportar hasta el fin. Tenemos que aguantar hasta el fin. Que nada nos detenga a servir a Jesucristo. Que ni la tribulación, ni la angustia, ni la prueba, ni pase lo que pase en esta tierra, que nada los aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Manténganse sirviéndole a Él y Él nos va a sacar, nos va a librar de la hora que viene sobre esta tierra. La hora más difícil que viene sobre el mundo. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Quiero que ustedes vayan rápidamente, Romanos 5:9. Dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Él promete que nosotros seremos salvos de ese periodo. Dios nos guardará. Dios nos va a sacar, porque dice Tesalonicenses, que la iglesia es lo único que está impidiendo que el anticristo tome absolutamente todo el control sobre este mundo. Porque también dice la Biblia que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces aquí la inminencia de la liberación divina de Dios sobre aquellos que le aman y esperan pacientemente su venida. Yo estoy esperando ese momento. Yo creo que ustedes también. Estamos esperando ese momento. Tenemos el tiempo contado ya. Preparémonos entonces, iglesia de Jesucristo, para encontrarnos con nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa noche. Y continuamos en nuestra próxima ocasión. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Es una riqueza abundante que nos encanta oír. Nos encanta. Pónganse de pie en esta noche y démosle gracias a Dios. Ahí donde se encuentra. Y todavía no acabamos con Filadelfia. Vamos a ver qué más Dios quiere enseñarnos. Vamos a cuidar.